الحمد لله ذو عزة الكمال ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده أما بعد. Respecto a la historia del profeta Jacob. Después de que el profeta Abraham se haya instalado en la tierra prometida de Canaán, dentro de los hijos que Dios lo regala había el profeta Isaac. Al igual como su padre Abraham, el profeta Isaac tuvo mucho problema a concebir un hijo. Hasta finalmente, cuando ya estaba mayor en edad, Dios le regala dos gemelos, que uno se llamaba Jacob, el otro se llamaba Esaú. Mientras crecían esos dos hijos, Esaú se mostraba más responsable, traía de comida en la casa, iba a cazar animales y ayudaba a su padre, el profeta Isaac, en la casa. Mientras el profeta Jacob, él se pasaba mucho tiempo en su casa, eso creo que el profeta Isaac tenía más cariño a Esaú que a Jacob. Pero la mujer, como veía que es Jacob, que siempre estaba en la casa ayudándola en las cosas de la casa, ella tenía más cariño a Jacob que a Esaú. Mientras iba pasando los años, el profeta Isaac iba perdiendo más la vista hasta finalmente quedó totalmente ciego. Y para dejar su legado a uno de los hijos, que el preferible de él era Esaú, lo llamó a Esaú y le dijo que vaya a buscarlo carne, a cazar un animal y traerlo carne a comer, que él necesitaba eso. Que él va a pedir a Dios a que lo bendiga y multiplique más su descendencia. La mujer de Isaac, Rebeca, escuchó la historia y llamó a Jacob y lo contó. Cuando lo dijo a Jacob eso, Jacob fue, cogió un animal, un carnero, lo sacrificó y llevó la carne al profeta Isaac. Y cuando Isaac comió la carne, hizo la súplica al profeta Jacob, a que Dios lo bendiga y multiplique su descendencia. Como Isaac no veía, hacía esa súplica pensando que era Esaú. Más tarde, cuando llega Esaú, prepara la carne y va a darlo a su papá para poder ganarse las bendiciones. Al llegar, el profeta Isaac le dijo que ya ha hecho las súplicas y las bendiciones a alguien pensando que era Esaú. Entonces, en ese momento, Esaú se dio cuenta que eso fue Jacob y salió para buscarlo a matarlo. Y Rebeca, cuando se enteró eso, fue a decirlo a Jacob a que se vaya de la ciudad y que huyera porque su hermano lo está buscando para matarlo. Rebeca indica a Jacob a que se vaya a refugiarse en la casa de su tío Labán. Labán vivía en Irak, en lo que llamamos Mesopotamia, el origen del profeta Abraham, donde salió antes de venir en Canaán. El profeta Jacob se huye de Canaán para ir a refugiarse en la casa de su tío Labán en Babilonia, que es entre los dos ríos Éufrates y el Tigris. Cuando llegó Jacob en la casa de su tío Labán, pidió a que se casara con la hija menor de Labán. Entonces Labán lo dice que tiene para eso que trabajar 7 años cuidando sus ovejas. Y después de eso se le casará con la hija. Cuando Jacob pasó 7 años pastoreando las ovejas de Labán, después Labán lo casa, pero no con la hija menor que se llamaba Raquel, sino con la hija mayor que se llamaba Lea. Cuando Jacob le pregunta a Labán por qué hizo eso, Labán le dijo que no puede casar la menor sin haber casado la primera hija, la mayor. Pero si él se mantiene a querer casarse con la menor, tendrá que trabajar 7 años también cuidando el rebaño de Labán. Y cuando pasaron los 7 años, Labán hizo como lo prometió, lo casó con la hija menor, Raquel. Con su primera mujer, Jacob tuvo 4 hijos, tuvo 2 hijos más. La segunda mujer, Raquel, era estéril. Entonces cogió la sirvienta que ella también tenía y la dio a Jacob. Y con esa sirvienta de Raquel, Jacob tuvo 2 hijos. En total, entre Jacob y Lea, tuvieron 6 hijos. Y Raquel se quedó sin poder parir ningún hijo y pedía más a Dios a que Dios le regala un hijo. Entonces ella también se concibió o se quedó embarazada de un hijo. El primer hijo que tuvo Raquel es el profeta José. Y después de eso Raquel sale embarazada de nuevo y da a luz un segundo hijo que es Benjamín. Con la primera mujer de Jacob, Lea, tuvieron 6 hijos y con la sirvienta de Lea, Jacob tuvo 2 hijos. Y con Raquel, Jacob tuvo 2 hijos y con la sirvienta de Raquel, Jacob tuvo 2 hijos más. En total son 12 hijos. Esos 12 hijos son los que formarán más adelante los 12 tribus de Israel. Jacob estuvo viviendo en Fadán años. Había una diosa pagana que se adoraba en Fadán, que se consideraba como la diosa que estaba en el cielo. El pueblo de Fadán la veneraba y la adoraba. Y quien se atreve a oponerse a la adoración de esa diosa que se llamaba Ishtar, esa persona se lo quemaba. El profeta Jacob estuvo luchando y tratando de convencer a las personas de alejarse de esa idolatría por un tiempo largo. Pero el pueblo se mantenía y resistía a la llamada de Jacob. Y seguían adorando a esa diosa que se llamaba Ishtar.
Hasta llegó un momento en que el templo en la que se adoraba esa diosa cogió candela, se quemaron todos los estatuas que estaban con ellos, los sacerdotes que veneraban a esa diosa. En este momento el profeta Jacob recibe el mensaje de que su padre, el profeta Isaac, ha fallecido. Entonces él decide salir de Faddán para regresar a Canaán. Y con él las 4 mujeres que tenía y los hijos. Jacob llega en Canaán y se instala llevando sus vidas. Hasta un día, uno de los hijos que ha tenido con Raquel, que se llamaba José, tuvo un sueño de que vio 11 estrellas. La luna y el sol se postraron ante él. Y dijo ese sueño a su padre Jacob. Y Jacob lo dijo: no cuente a nadie este sueño tuyo. El profeta Jacob, que sabía de las interpretaciones de sueño, cuando su hijo lo contó este sueño, él se dio cuenta de inmediato de que será quien lo heredará en cuanto a la profecía, quien se llevará su legado profético. Cuando los hermanos conspiraban matarlo, el profeta Jacob vio en su sueño que había lobos que corrían detrás de José. Por eso cuando los hermanos vinieron pidiendo a que el padre les permita llevar a José ir jugar con ellos lejos de la ciudad, Jacob les dijo que tiene miedo a que ellos se descuiden de él y que un lobo se la comiera. Ellos lo convencieron que son hermanos grandes y que podrán cuidarlo bien para que el lobo no lo comiera. Y así aceptó la petición el profeta Jacob y le entregó a ellos el hermano de ellos, José, y se fueron para jugar, lejos de la ciudad. Y cuando ya fueron muy lejos de la ciudad, lo vendieron a una caravana que iba para Egipto a bajo precio, diciendo a esa caravana que es un esclavo de ellos que no les obedece, por lo que se quieren deshacer de él. Y así la caravana se llevó hacia Egipto. Ellos regresaron en la casa llorando ante su padre de que ellos estaban jugando y que un lobo se comió de José. Y llevaron su camisa mojado, manchado de sangre, diciendo que eso es la prueba de que un lobo se le comió, siendo que fueron ellos que sacrificaron un carnero y mojaron la camisa de sangre para mostrar la prueba de que fue un lobo que se lo comió. Pero cuando el profeta Jacob cogió la camisa, se dio cuenta de que no encajaba la versión que ellos decían, porque si el lobo lo hubiera comido, debe haber rasguñas que hubieran dejado roto la camisa, o los dientes, al menos los dientes del lobo, pero no había ninguna de esa marca. Entonces les dijo a ellos: yo sé que ustedes planificaron algo, pero guardo la paciencia y me confío a Dios. De esa forma José fue llevado en Egipto y vendido a una de las personas más poderosas de Egipto. Esta persona poderosa del poder de Egipto tuvo problema a concebir, por lo que decidió coger a José como un hijo adoptivo de ellos. José fue creciendo en el palacio de ellos y se volvió más bonito y más atractivo, lo que hizo que la mujer de este poderoso se enamorara de José. Y para poder acostarse con él, lo llamó en su habitación, siendo que el salón y la habitación de la mujer de esta poderosa lo separaba 7 puertas. Ella lo llamó y pidió a que su sirviente cerrara toda esa puerta para evitar a que nadie pueda entrar ni que José pueda escapar. Estando los dos solos en la habitación, Dios revela a José a que corriera hacia las puertas y las puertas se abrirán solos. Y cuando José mira a la mujer, ve que en su cara aparece la cara del demonio. Así que José corrió hacia las puertas y las puertas se iban abriendo solos. Cuando llegaron a la última puerta que iba a abrirse, la última puerta no se abrió. Entonces José se mantuvo ahí jalándolo para que se abriera y la mujer logró llegar donde estaba José, alcanzarlo y lo jaló por la camisa por atrás y eso hizo que la camisa se rompiera. Y adelante de ellos se abrió la puerta inmediato y el marido de la mujer estaba delante y vio este escenario, este pedacito del escenario. Entonces de inmediato la mujer acusó a José diciendo a su marido que fue José que quería violarla y por eso ella corría para huirse y el marido creó más a su mujer que a José, a menos que José logre entregar una prueba que muestra el contrario de eso. Entonces había un niño chiquito que todavía no hablaba. José le dijo que llámenlo como testigo. Y cuando vino este niño, José le pidió el nombre de Dios a que hablara y dijera la verdad. Este niño habló diciendo que si la túnica está rota por la parte de atrás, es la mujer que está diciendo, es José que está diciendo la verdad, es la mujer que es mentirosa. Pero si la túnica está rota por la parte de adelante, entonces es José que es el mentiroso y la mujer está diciendo la verdad. Y cuando este dignitario poderoso del poder de Egipto miró y vio que la túnica estaba rota detrás, se dio cuenta que la mujer estaba diciendo mentira y dijo que ciertamente es una de vuestras conspiraciones, mujeres. El rumor empezó a correr por la ciudad de que esta mujer quiso acostarse con su esclavo. Entonces ella, para callar a la gente la boca,
invitó a todas las mujeres de las personas poderosas de Egipto en su casa y entregó a cada uno de ellos una naranja con un cuchillo. Y cuando ellos estaban picando la naranja, dio a José que saliera delante de ellos. Cuando ellas vieron a José con su belleza, todas se olvidaron de que tenía un cuchillo y se picaron toda la mano sin darse cuenta. De esa forma, ella logró caer la boca y les dijo: esa persona que ustedes ven, yo lo veo todos los días en mi casa y no logro aguantarlo. Mira que ustedes lo vieron una sola vez y se cortaron todas las manos y no lograron resistir de su belleza y de su elegancia. De esa forma, las mujeres dijeron que tiene razón y se cayeron la boca. Este profeta José se considera el más bonito humano de toda la humanidad. En cuanto a belleza física, entonces la mujer va a ver a José y le dice que si no accede a su petición de acostarse con ella, lo va a mandar para el cárcel. Y como José resistió, la mujer lo mandó para el cárcel. Con el paso del tiempo, 2 personas acusadas de querer asesinar al rey de Egipto fueron mandados también preso y estuvieron junto con José. Un día uno de ellos ve un sueño de que estaba llevando arriba de su cabeza panes y que los aves cuervo venía comiendo de esos panes en su cabeza. Y el otro ve que estaba haciendo el vino del rey a través de uvas y pidieron a José que les interpretara este sueño. José le interpreta el sueño de aquella persona que vio que llevaba los panes en su cabeza, de que será matado y colgado para que las aves vinieran comiendo de la piel de su cabeza. Y la persona que hacía vino a través de uvas dando al rey, será la persona que hará la bebida del rey. Con el paso del tiempo fueron liberadas esas 2 personas y así como lo interpretó el profeta José, ocurrieron las cosas con esas 2 personas. No demoró mucho, este rey de Egipto fallece y viene en el trono su hijo. Y cuando llegó al trono su hijo vio un día un sueño de que 7 vacas muy flacas vinieron y comieron 7 vacas muy gordas. Y que 7 matas de trigos muy feas, secas, mataron a 7 matas de trigos muy buenas y gordas. Y corrió a buscar los brujos que interpretaban los sueños para que lo interpretara este sueño, lo que significa. Los brujos hicieron todo el esfuerzo para tratar de interpretar este sueño y no lograron. Este prisionero que estaba haciendo la bebida del rey se acordó que un día había tenido un amigo en preso y que él sabía interpretar los sueños. Entonces los dijo al rey: mándame en preso, yo te puedo traer la interpretación de tu sueño. Él fue mandado en preso a buscar a José y le preguntó a José la interpretación del sueño. José lo interpreta que eso significa que vendrán 7 años, que habrá abundancia en cuanto a lo cultivo, en cuanto a todas las cosas. Y después de esos 7 años, seguirá 7 años de sequías y de hambrunas, que no habrá nada para comer. Traten de ahorrar lo que ustedes van a cosechar durante ese tiempo de abundancia para poder consumir en los tiempos de sequía y de hambruna. De esta forma, el rey nombra a José el responsable de toda la consumación y de toda la agricultura de Egipto. Y de esa forma José se vuelve una persona poderosa y importante en Egipto. Cuando llegó el momento de hambruna, todas las ciudades vecinas que no se habían preparado de esa hambruna porque no sabían, empezaron a acudir en Egipto para poder abastecerse, hacer compras de las cosas, trigos, entre otras cosas, para el consumo diario. Dentro de esas personas que venían, había los hermanos de José, los que vivieron, lo quisieron matar y lo botaron ahí. Después de años ya crecieron, tienen mucha barba, ni se conocen. Vinieron para abastecerse, comprar cosas y llevarse para Canaán, para sus familias. De inmediato, cuando José los vio, él logró reconocerlo. Pero ellos no pudieron reconocerlo porque pensaron que ese ya ha muerto. Dentro de la política de la compra, cada persona compraba una cantidad determinada. Uno no podía comprar todo lo que quería. Por eso José les dijo a los hermanos que la próxima vez cuando vienen, traten de llevar el hermano menor de ellos, que se había quedado con el padre Jacob y no había venido en Egipto. Porque desde que se perdió José, Jacob se refugió a este niño, al chiquito, al menor que es Benjamín, donde él sentía consorte y paz por la pérdida del hermano mayor José. De esa forma ellos cuando regresaron, usaron todo lo que habían comprado y se acabó y quisieron regresar a Egipto para comprar. Dijeron que allá no podemos regresar si no traemos nuestro hermano menor. Fue la condición que nos puso uno de los poderosos de Egipto. Entonces el padre pensó que debe ser una conspiración, como hicieron conspiración con el otro hermano, y resistió. Pero ellos lograron convencer y el padre dijo que ustedes van a jurar y comprometerse ante Dios que no volverán aquí en Canaán
sin traer a vuestro hermano. Y se comprometieron jurando a Dios que no volverán antes de traer al hermano. Y llevaron al hermano, se fueron. Cuando se fueron, José llamó a este otro hermano chiquito y le dijo que ciertamente él es José y que va a tratar de mantenerlo en Egipto, que no regresara en Canaán. Él lo dijo que el padre pidió a que ellos no puedan regresar sin él. Él dijo, no hay problema, te queda y veremos lo que Dios hará más adelante. Y para guardar a su hermano en Egipto, decidió coger una copa de él y meterlo en las cosas que compró su hermano, para después acusarlo de robo y así poder retenerlo. Cuando los hermanos iban saliendo, José mandó a soldados para pararlo, de que él ha perdido su copa. Y que ellos fueron los que entraron, debe ser ellos que lo robaron. Y de esa forma ellos miraron y buscaron y encontraron la copa dentro de las cosas del hermano. Y así el hermano fue acusado de robo y José pudo retenerlo en Egipto. Los demás hermanos regresaron en Canaán y dijeron a Jacob que su hijo fue retenido por robos. Pero uno de los hermanos se había quedado y no quiso regresar por el juramento que había hecho a su padre que no regresará sin su hermano. Y de esa forma empezó a darse cuenta que ese hermano que se quedó no vivía vida de prisionero ni de esclavo, sino vivía vida normal de lujo. Entonces quiso entender lo que pasó y de esa forma logró saber que era José, su hermano José. Y de esa forma José le dijo que sí, soy José, y le dio la camisa que él tenía y lo llevó a Jacob. Cuando lo tiraron en los ojos de Jacob, Jacob logró recuperar la vista. Y José le dijo, llévenlo a Jacob y a toda vuestra familia de Canaán para Egipto. Jacob, que tenía la costumbre de emprender sus viajes de noche, se le llamaban Israel, lo que significa el viajero de noche. Y los 12 hijos de Jacob se le llamaban los hijos de Israel o los israelitas. Es donde viene el origen de este apellido de Israel. Cuando llegaron en Egipto, cayeron todos postrados como José había visto en su sueño, de que 11 estrellas, la luna y el sol cayeron postrados ante él. Que la luna y el sol se refería al padre y a la madre de ellos. De esta forma se establecieron en Egipto y con el paso del tiempo Jacob fallece y deja como legado a José y con consejo de que él quiere que sea enterrado en Hebrón, donde fue enterrado el profeta Abraham y el profeta Isaac. Hebrón es Canaán. Y con el paso del tiempo el profeta José llega a los 120 años y fallece. Y la gente de Egipto tanto cariño lo tenía que empezaron a discutir entre ellos del lugar donde se le debe enterrar. Cada uno quería enterrarlo en su lugar, en su finca o en su espacio. Y eso creó tantas discusiones que finalmente se pusieron de acuerdo que hay que enterrarlo en el río Nilo, para así cada uno ganarse alguna bendición de él, porque todo el mundo usa este río Nilo. Y de esa forma hicieron una caja y lo cerraron muy bien para que el agua no lograra entrar y metieron su cuerpo adentro de esta caja y lo enterraron en el medio del río Nilo. Y con el paso del tiempo, cuando viene el profeta Moisés, Dios lo revela de nuevo a que vaya a sacar el cuerpo del profeta José ahí y llevarlo a enterrarlo donde fueron enterrados sus padres y abuelos, allá en Hebrón. Y de así termina la historia de José y Jacob. Assalamu alaikum.